Muy bien. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo Genial. bien? ¿Tú? Todo bien por aquí, gracias. Antes de nada, preséntate. ¿Qué estudias? ¿En qué curso estás a día de hoy? Bueno, cuéntanos un poco tu situación actual. Bueno, pues como dijo José, me llamo Pablo y ahora mismo estoy en tercero de carrera. Estudio Ingeniería de Organización Industrial aquí en Gijón y nada, estoy muy contento. Primer cuatrimestre, todo muy bien, las notas muy bien, o sea que todo muy contento. Qué bueno, me alegro un montón. Oye, vamos a volver un poco la vista atrás. Cuando preparaste hace 3 años segundo bachillerato con nosotros en la academia, cuéntame, ¿por qué buscaste ayuda en segundo bachillerato? Bueno, pues yo tenía pensado desde siempre que quise hacer esta carrera y bueno, pues tiene una nota de acceso un pelín alta y necesitaba un extra. Las matemáticas eran muy importantes para mí para poder acceder a esta carrera. Entonces quería un extra, mejorar mis notas para poder acceder a la carrera que quería. Ok, nota era importante, pero ¿también buscabas algo más o solo nota? ¿O también Quería, querías ir bien preparado, tener unas buenas bases sí, matemáticas? sí, quería mejorar mi base matemática para poder luego en los primeros años de carrera, como me dijeron y todo el mundo dice que los primeros años son muy duros, pues llegas y es la realidad. La realidad es que los primeros años es muy duro, tienes que prepararlo muy bien y si no tienes una buena base matemática, no vas a poder seguir el primer año ni segundo año sobre todo. Exacto. ¿Y cuál eran tus... ¿Cómo ibas un poco antes de entrar en la academia? ¿Qué notas sacabas? ¿Qué sensaciones tenías en los exámenes? ¿Puntos flojos, etcétera? Bueno, pues yo nunca fui de sacar muy malas notas. eh, Nunca, a veces podía llegar a suspender, pero siempre mantuve unas buenas notas. Lo que tenía mal era que de repente sacaba una muy buena nota y luego una nota muy mala. Entonces, a través de la academia conseguí una estabilidad y mejorar las notas respecto a antes de estar en la academia. Ok, sí, una estabilidad, no tener esos altibajos, ¿no? Efectivamente. Qué bien. ¿Y qué es lo que más te preocupaba cuando tú estabas en segundo de bachillerato de cara a la ingeniería? Bueno, pues como bien dije antes, me preocupaba sobre todo la nota de acceso porque veía que si no mejoraba no iba a poder acceder y era mi objetivo principal. Y aparte, también en los primeros cursos de ingeniería, aguantar porque es una masacre aquello. Entonces, quería tener buena base matemática para afrontar los exámenes, sobre todo los primeros exámenes, que son los más duros, porque no te adaptas a la universidad al ritmo que te pide. Del- Entonces, si vienes con una buena base matemática, te vas a poder adaptar más sí, rápido. el cambio no es tan grande. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue tu primera semana con nosotros en la academia? Bueno, pues las primeras semanas distintas, me adapté bastante rápido al método que me implantó José, muy cómodo, y tenía unos métodos que eran distintos a los que traía, pero que me sirvieron muy rápido para adaptarme a los conceptos y entenderlos a la perfección. ¿Y qué diferencia notaste de trabajar solo o trabajar con otro profesor a trabajar con nosotros en la academia? Con José y en la academia, pues tenía unas pautas, unos ejercicios que tenía que hacer y mediante la realización de esos ejercicios durante las clases, pues me serviría para traer muchos conceptos y para sentar los conocimientos mejor. Ok. Y luego después yo cuando trabajaba solo me era mucho más fácil porque veía lo que ya había hecho con ellos en clase. Y luego un poco que siempre mencionamos el tema de las chuletas, esas chuletas, resúmenes, formularios, como quieras llamar, nosotros en la Ujú. academia las llamamos chuletas. ¿Qué papel tuvieron en tu forma de estudiar y las utilizas a día de hoy? O no sé, cuéntame cómo fue la experiencia con esto. Pues mira, es algo que implemento desde segundo de bachiller y no solo cuando estudio matemáticas, sino que en muchas otras asignaturas me sirvieron para saber lo que tengo que estudiar y lo tenerlo muy claro y hacer unos resúmenes que cuando a la vez que estoy estudiando y resolviendo los ejercicios, lo tengo al lado para resolverlo todo. Sin ello, mm, no puedo realizarlos al 100%. Entonces me sirve con mucha utilidad para mejorar y luego el día del examen esa chuleta ya está en la cabeza. Claro, esa es la idea y sobre todo eso, que cuando estás estudiando que te sirva de apoyo para no perder tiempo, porque si tienes que consultar en la libreta dónde está la Efectivamente. fórmula esta o la explicación, es tener lo más importante en una cuartilla y siempre a mano para resolver dudas. Sí, Y lo correcto. utilizas a día de hoy, ¿no? Lo utilizas en la carrera.
Es algo que no Sí, solo sí, te lo queda un utilizo a día de bachillerato. hoy. Lo usaba en muchas asignaturas como álgebra o cálculo en primero y a día de hoy también, como tengo que estudiar teoría que no tiene nada que ver con matemáticas, mm, lo aplico para lo mismo, para realizar ejercicios o para realizar resúmenes, pero sí, en formato chuleta. O sea que sí, lo sigo teniendo. Qué guay, brutal. ¿Y cómo te cambió el hecho de tener el método que seguimos en la academia, ese seguimiento que hacemos, todas las técnicas de estudio? ¿Cómo te cambió el estudio en segundo de bachillerato? Pues aquí no sé qué decir, macho. Vale. Eh, es que claro, era, No sé era contigo en cómo. clase, joder. Ya. Bueno, yo qué sé, tenerlo todo organizado, saber muy bien lo que tenía que estudiar y hacer muchos Vale. ejercicios de examen, ¿no? Hacer muchos simulacros de examen, que eso es Vale, algo venga, vale, que venga, hacemos ahora en guay, eso. la organización, Vale, venga, hacer simulacros de examen. vale, Vale. vale, sí, venga. ¿Y Dale. cómo te cambió el estudio en segundo de bachillerato? El tener el método que seguíamos y toda la ayuda y seguimiento que te dábamos. Pues sobre todo me ha aportado bastante tranquilidad porque sabía que llegaba a clase y me decía lo que tenía que hacer. Iba con José y hacíamos simulacros de exámenes, practicábamos ejercicios y era muy útil porque luego ibas al examen y casi que ya lo habías hecho en clase. Claro, no había sorpresas, ¿no? Ya te ponías a prueba en Efectivamente. casa y no había sorpresas. Y ya un poco cuando terminó el bachillerato, te examinaste la PAU, ¿cumpliste los objetivos? ¿Sacaste la nota que tenías, la que necesitabas para entrar en ingeniería? Pues sí, la verdad es que quedé muy contento, pude acabar en la carrera que quería, tuve unas notas muy correctas, muy buenas, así que eran mis objetivos. Y después en la universidad llegué con un nivel muy bueno y la verdad que no tuve obviamente tienes diferencia de bachiller a universidad, pero es inevitable. Ujú. El ritmo de estudio es muy distinto, mucho más amplio, pero obviamente te ayuda a llegar a la universidad mucho mejor, mucho más preparado. Qué bueno. Y el primer año de la universidad recuerdo que me habías dicho que habías pasado limpio, te habían quedado muy pocas, ¿no? Sí, sí, nada, muy bien. Estuve muy contento. Todos los objetivos que me había puesto desde el principio del curso los cumplí, así que me Qué quedo con bueno. eso, muy contento. Qué guay, qué guay. ¿Y qué cosas para los que estén en segundo de bachillerato, qué cosas dirías que te han servido directamente matemáticas de segundo de bachillerato para la ingeniería? La verdad, responder a esta pregunta difícil, pero porque es todo. O sea, sin la base en matemáticas, segundo de bachiller, no vas a poder hacer nada en ninguna asignatura de ingeniería en primero de carrera. En Justo, se ninguna. ve todo, O sea ¿no? que Derivadas, todo, integrales, funciones, todo. probabilidad, Tanto en estadística. matemáticas como en física, como en estadística, casi que hasta en empresas. Ya, sí, sí, en todas las asignaturas Todo. de la ingeniería. Y dentro de la ingeniería de la carrera, ¿has visto a compañeros que lo han pasado mal por llegar sin base matemática? Sí, sí, claro. En primero y segundo tú vas viendo que la gente lo va dejando, se organiza mal, no tiene buena base en matemática anterior de bachiller, se piensan que como no hay a veces notas altas, en mi carrera sí, pero hay en otras ingenierías que no tienes nota de acceso muy alta, Mm. pues van allí pensando que es muy sencillo y obviamente después del primer cuatrimestre llegan las notas y muchos lo acaban dejando o incluso antes de llegar a las notas. Sí, yo cuando estaba en Teleco, a mí me pasó igual, o sea, al final a nosotros no nos pedían nota, con tener la selectividad aprobada valía y es que había gente que incluso llegaba con las matemáticas suspensas porque eh, compensaba con otras asignaturas y aprobó la selectividad y claro, en primero ya de carrera veían que ese nivel era Mm, muy superior y no les daba, o en segundo es el año que más criba hacía y el 70% dejaba la carrera a media. O sea, que no es solo llegar, sino hay que llegar con muy buena base. Es un poco lo que trabajamos en la sí, academia, sí, que los que vayan a asignaturas, o sea, a carreras como ingeniería, medicina, que vayan con muy buena base de matemáticas. Y, correcto. y otra cosa, sin dar nombres ni nada, ¿qué es lo que les suele pasar a esta gente que llega con malas bases? ¿Qué se suele encontrar el primer curso? Pues el primer curso, los primeros exámenes, meramente, no tienen por qué ser finales. No llevan bien preparados, no tienen buena base en matemática, se piensan que pueden hacer algo el último las últimas 2 semanas y claro, esto
hay un ritmo bastante alto. Si lo dejas todo para el último momento y encima no traes unas buenas bases matemáticas, estás destinado al fracaso. Ya, En cambio, si te preparas bien, si te adelantas, si te organizas, se puede no va sacar, a ser efectivamente. se puede sacar. Es No te duro, lo pero van a se puede regalar sacar. porque no regalan No, nada, es duro. pero con trabajo y esfuerzo se Justo, consigue. se consigue. ¿Y qué le dirías a un alumno que está ahora mismo en segundo de bachillerato y que solo piensa que con aprobar la selectividad le vale y quiere hacer una ingeniería, arquitectura, etcétera? Que busque otra carrera. No, no, yo creo que si una persona saca un 5 en matemáticas en bachiller y va ahí al siguiente examen y suspende, no llega, no tiene buena nota, no tiene buena base en matemática, pues es que no es su carrera, no puede entrar en ingeniería, Exacto, porque no, va a ser un año perdido, claro. porque no va a aguantar más de un año, Mm, un año totalmente perdido. claro, sí, sí. ¿Y por qué crees que nuestro método te ayudó en la ingeniería? Pues como bien dije antes, sobre todo el primer curso, tener buena base en matemáticas, sobre todo en el primer cuatrimestre, cálculo, álgebra, física también, porque en física necesitan las matemáticas, Claro, integrar, derivar, tener buena base, organización, saber anticiparse a los exámenes mediante la realización de los mismos, porque yo estudio haciendo exámenes, como hacía con José en clase, entonces sí, un poco para eso me aprender sirvió. a estudiar, ¿no? Tener un método de Efectivamente, estudio claro sí, y al final eso, lo de los simulacros de exámenes, pues yo es algo que también hacía en la carrera. En la carrera tienes los exámenes de años anteriores, pues una vez que estás preparado te puedes hacer exámenes para ver cómo estás yendo. sí, sí, correcto. Pues nada, Pablo, terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me alegra ver que estás genial, que estás avanzando muy bien con la carrera y nada, de aquí a un par de años ya te haré otra entrevista cuando seas ingeniero. A ver, todavía me queda un poco, pero espero, ojalá. Claro que sí. Más pronto que tarde. Sí. Bueno, Vega, un abrazo. Hasta Adiós, luego. chao, Chao. chao, chao.